Cuando los primeros colonos europeos arribaron a América del Norte, rápidamente se dieron cuenta de que la vida allí no era sencilla y tuvieron que adaptarse a circunstancias muy diferentes a las de Europa. Es posible que nunca se hubieran logrado adaptar si no hubiera sido por los habitantes nativos de la región, quienes les enseñaron a aprovechar los recursos naturales y compartieron sus conocimientos sobre agricultura, conservación de alimentos, construcción de viviendas, entre otros. Su destreza era, y sigue siendo, impresionante. Algunos relatos recuerdan cómo cazadores solitarios eran capaces de cazar bisontes adultos utilizando solo un arco y flecha. Aunque parezca una hazaña mítica, casi de ficción, para estos cazadores expertos en la fauna local, no era una gran proeza, especialmente cuando sus ancestros tuvieron que enfrentar a animales ahora extintos que habrían superado en ferocidad, tamaño o incluso rareza a cualquier criatura que habita actualmente en los Estados Unidos. Hoy en día, los científicos creen que los primeros pueblos indígenas, los paleoindios, llegaron al continente hace unos 30.000 años, cruzando el estrecho de Bering, ya sea por tierra o por mar. Entraron en un mundo dominado por animales que ya no existen, y muchos de sus descendientes continúan viviendo en los Estados Unidos, mientras que otros se encuentran en la región mesoamericana o América del Sur. Algunos de estos animales que desaparecieron por completo eran tan extraordinarios que el estudio de cómo los pueblos indígenas prosperaron junto a ellos sigue siendo un misterio. A continuación, se mencionan algunos de los ejemplos más representativos. El primer animal en cuestión es un mamífero que a primera vista parecía un dinosaurio, el gliptodonte. Desde lejos, podría haberse confundido con algún tipo de anquilosaurio debido a la extensa armadura que cubría su cuerpo. Sin embargo, en realidad era un tipo de armadillo perteneciente a la famosa subfamilia de los gliptodontes. Estos animales eran conocidos por su gran tamaño, que variaba entre el tamaño de un perro y el de un coche pequeño. Glippy, uno de los más grandes, alcanzaba más de 2 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada, similar al peso de una jirafa macho adulta. Su enorme peso se debía principalmente al gigantesco caparazón que lo rodeaba, formado por numerosas placas óseas conocidas como osteodermos. Esta cúpula era uno de los rasgos característicos de los gliptodontes, pero lo que hacía único a Glippy era que su caparazón era mucho más alto y grueso que el de otros miembros de la familia. Sus osteodermos alcanzaban hasta 5 centímetros de grosor, 8 veces más gruesos que los caparazones de las tortugas más robustas de hoy en día. Esta mayor densidad proporcionaba una increíble protección contra los depredadores y su armadura ósea se extendía incluso por su cabeza y cola. Sorprendentemente, a pesar de su pesada armadura, Glippy no era tan rígido como podría pensarse, ya que sus osteodermos no estaban tan fusionados, lo que le otorgaba un modesto grado de flexibilidad. Esta pequeña agilidad podría haberle ayudado a maniobrar y escapar de sus perseguidores. Pero cuando la situación requería lucha, el gliptodonte no solo confiaba en su caparazón, sino también en su cola. A diferencia del famoso Doedicurus, que poseía una cola en forma de garrote con púas, el gliptodonte tenía una cola tubular, extremadamente huesuda, formada por anillos con extremos puntiagudos. Aunque inicialmente se pensaba que la cola tenía una función puramente ornamental, hoy se cree que podía ser utilizada como un arma. Esto se debe a los anillos móviles que componían su cola, lo que les permitía ser maniobrados con facilidad a pesar de estar cubiertos de osteodermos. Además, el músculo de la cola era lo suficientemente potente como para moverla a gran velocidad, posiblemente hasta 40 kilómetros por hora, lo que sugiere que podría haberla usado para golpear a sus depredadores o rivales. A pesar de sus impresionantes defensas, el gliptodonte no fue un obstáculo para los pueblos nativos americanos. De hecho, la evidencia sugiere que era consumido ocasionalmente.
En Texas se ha encontrado un yacimiento fósil que muestra que los humanos consumieron parcialmente los osteodermos de un ejemplar, mientras que en otro yacimiento se encontraron numerosos cráneos que habían sido descuartizados de manera similar. Otros gliptodontes también fueron cazados por las poblaciones indígenas, lo que hace aún más probable que el Glyptotherium fuera parte de su dieta. Sin embargo, no todos los animales que coexistían con los nativos americanos eran tan fáciles de enfrentar como se puede ver con los lobos terribles. A pesar de su nombre, los lobos terribles no eran verdaderos lobos, sino un género único de cánidos, conocidos científicamente como Enomus, más emparentados con los chacales. A simple vista, se los podría haber confundido con lobos, especialmente por su gran tamaño. Sin embargo, como se mencionó antes, no todos los animales que vivían en América del Norte durante esa época eran tan fáciles de enfrentar. Entre los depredadores más formidables se encontraba el Smilodón, también conocido como el tigre dientes de sable. Este felino, famoso por sus enormes colmillos de hasta 28 centímetros de largo, se alimentaba de la megafauna de su tiempo, incluyendo mamuts, mastodontes y bisontes. Aunque no era el felino más grande, su verdadera ventaja residía en sus poderosos dientes y sus garras retráctiles que usaba para cazar. Se cree que el Smilodón cazaba en manadas, lo que lo hacía aún más efectivo y letal. Por otro lado, el depredador más grande de todos era el oso Arctodus simus, también conocido como el oso gigante de cara corta. Este enorme oso, que alcanzaba hasta los 950 kilogramos, era uno de los mamíferos carnívoros terrestres más grandes jamás conocidos. Aunque su tamaño impresionante podría aún hacer pensar que era un animal sanguinario, investigaciones sugieren que era un omnívoro oportunista que se alimentaba de lo que encontraba a su paso, dependiendo del lugar donde vivía. Sin embargo, su imponente tamaño le permitía intimidar a otros depredadores, incluidos los humanos, y tomar sus presas sin mucha competencia. Aunque los nativos americanos compartían su territorio con todos estos gigantes, sus interacciones con ellos no siempre eran conflictivas. Los humanos aprendieron a cazar mamuts y mastodontes, a menudo utilizando herramientas sofisticadas, y dejaron evidencia de cacerías violentas, lo que demuestra su capacidad para enfrentarse a estos animales colosales. A lo largo de la historia, algunas de estas especies, como los mamuts y los mastodontes, fueron cazados por los humanos y eventualmente se extinguieron, posiblemente debido a una combinación de la caza humana y los cambios climáticos que afectaron la megafauna. Aunque hoy en día ya no podemos ver a estos animales, su legado sigue presente en la historia y en la cultura de los pueblos indígenas americanos. Lamentablemente, la megafauna que una vez dominó América ya no existe, y muchas de estas criaturas asombrosas han desaparecido, dejando una huella imborrable en el continente. Deambulaban por lo que hoy conocemos como América del Norte y América del Sur. Sin embargo, la extinción de estas especies no solo representa una pérdida de biodiversidad, sino también una transformación profunda en los ecosistemas que existían en el continente. A medida que los primeros seres humanos llegaron y se establecieron, no solo trajeron consigo nuevas costumbres y tecnologías, sino también una competencia directa con los animales que habían dominado el territorio durante miles de años. El impacto humano sobre la megafauna ha sido un tema controversial durante años. Los científicos continúan debatiendo si la caza excesiva por parte de los primeros humanos fue la principal causa de extinción, o si factores climáticos, como el fin de la última glaciación, también jugaron un papel crucial. No cabe duda de que la llegada de los seres humanos a América hace más de 13.000 años marcó el inicio de un cambio radical en la fauna del continente. Los cazadores y recolectores nativos tenían un profundo conocimiento de los ecosistemas en los que vivían y utilizaban herramientas sofisticadas, como las lanzas de piedra, para cazar animales enormes como mamuts, mastodontes
y bisontes. Sin embargo, a pesar de su destreza, no siempre lograban el éxito en sus cacerías, como se puede ver en los restos fósiles de algunos animales que muestran señales de ataques fallidos o marcas de armas. A pesar de estas dificultades, los humanos continuaron adaptándose y perfeccionando sus técnicas. La creación de nuevas herramientas y el desarrollo de estrategias de caza colectiva permitieron a las comunidades indígenas aprovechar las abundantes fuentes de alimentos que la megafauna proporcionaba. Los pueblos nativos no solo cazaban por supervivencia, sino que también extraían materiales valiosos de los animales, como huesos, pieles y fibras, que usaban para fabricar ropa, herramientas y utensilios. Por otro lado, algunas especies, como el castor gigante, escaparon a la presión de los cazadores. Su hábitat acuático y su dieta particular los mantenían relativamente alejados de las áreas frecuentadas por los humanos. Estos grandes castores, aunque formaban parte del paisaje prehistórico, no dejaron demasiados rastros de interacción directa con los pueblos indígenas, lo que sugiere que no fueron una fuente primordial de caza. Sin embargo, su presencia ha perdurado en las mitologías y leyendas de los pueblos originarios, lo que indica que estas criaturas pudieron haber sido recordadas y respetadas como símbolos de la fauna prehistórica. El estudio de las extinciones de la megafauna no solo nos ofrece una ventana al pasado, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los ecosistemas y las especies que comparten nuestro mundo. Además de la caza y la competencia por los recursos, el cambio climático desempeñó un papel crucial en las extinciones de la megafauna. La última glaciación, que terminó hace unos 10.000 años, produjo una transformación drástica en los climas y paisajes de las Américas. Las vastas llanuras cubiertas de pastos y bosques boreales que anteriormente sostenían a especies como el mamut lanudo y el mastodonte comenzaron a desaparecer a medida que el clima se calentaba y los ecosistemas se transformaban. Los grandes animales, adaptados a climas fríos y ambientes abiertos, se vieron obligados a desplazarse o a enfrentarse a la extinción cuando su hábitat se redujo o se alteró demasiado. Por ejemplo, los mamuts lanudos, que eran criaturas adaptadas al frío extremo, tenían un pelaje grueso que les permitía sobrevivir en las condiciones frías de las estepas. Sin embargo, cuando el clima comenzó a calentarse, las llanuras se convirtieron en bosques más densos, lo que dificultó el desplazamiento y la alimentación de estos grandes herbívoros. La desaparición de los pastizales y la competencia por los nuevos recursos probablemente afectó a las poblaciones de mamuts y otras especies adaptadas a este ecosistema abierto. La disminución de la biodiversidad, sumada a la presión de los cazadores humanos, parece haber sido el golpe final para estas especies. En cuanto a los megaherbívoros, su extinción también alteró el equilibrio de los ecosistemas. Los grandes animales desempeñaban un papel crucial en la dispersión de semillas y el mantenimiento de la estructura de los paisajes. Con su desaparición se desmoronaron cadenas tróficas completas, lo que tuvo efectos en cascada sobre otras especies. La falta de grandes herbívoros también pudo haber cambiado la dinámica de los depredadores que dependían de ellos para su supervivencia, lo que llevó a un reordenamiento de las especies predadoras y de las comunidades biológicas en general. Es fascinante pensar cómo estos cambios en la fauna también afectaron la vida de los humanos que convivían con estos gigantes. Los pueblos indígenas, que habían aprendido a interactuar con la megafauna de manera sostenible, se vieron obligados a adaptarse a las nuevas circunstancias. Su conocimiento sobre el uso de recursos naturales, su capacidad para domesticar animales más pequeños, como el bisonte, y la invención de nuevas tecnologías para la caza de animales más ágiles y menos numerosos, permitieron que las culturas indígenas se ajustaran a la disminución de la megafauna. Con el paso del tiempo, algunas especies que sobrevivieron a la extinción de la megafauna se convirtieron en símbolos y recursos fundamentales para los pueblos indígenas, quienes, a través de su profundo entendimiento de la naturaleza, lograron no solo sobrevivir, sino también prosperar en un mundo en constante cambio.
Además, estas comunidades se desarrollaron de formas en las que su relación con el medio ambiente y la fauna seguía siendo respetuosa y adaptativa, lo que les permitió mantener un equilibrio durante miles de años. Este equilibrio, sin embargo, se vio alterado por la llegada de los europeos en el siglo XV. La colonización trajo consigo una serie de impactos devastadores, desde la destrucción de ecosistemas hasta la caza masiva de especies y enfermedades que diezmaron a las poblaciones indígenas. A partir de este momento, las dinámicas de los ecosistemas de las Américas cambiaron de manera irreversible, y muchas especies que aún sobrevivían fueron llevadas al borde de la extinción. La llegada de animales domesticados, como caballos, vacas y cerdos, alteró aún más los paisajes, y la caza comercial a gran escala agotó los recursos naturales con una rapidez que no había sido vista antes. La extinción de la megafauna en las Américas fue causada por una combinación de caza humana, cambios climáticos y alteraciones de hábitats. Estos enormes animales que dominaron el paisaje no solo fueron víctimas de los humanos, sino también del drástico cambio de su entorno. Hoy, seguimos aprendiendo de estos eventos para evitar que las especies actuales sufran el mismo destino. La lección es clara: debemos equilibrar nuestra interacción con la naturaleza antes de que sea demasiado tarde.